alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este momento, por este día, por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que has dado a nuestros corazones en estos años que has traído a través de nuestra experiencia, de nuestra relación de iglesia, Señor. Yo te ruego, yo te pido, Espíritu Santo, que tú ahora, Padre, hables a nuestras vidas de una manera especial. Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos en este culto de aniversario escuchar tu voz en nuestro corazón. Entender que servimos a un Dios fiel. Entender que tu fidelidad es a través del tiempo, de todo el tiempo que te estamos sirviendo, Señor. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza en el nombre de Jesús. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 10 y verso 23. Hebreos 10, 23. Lo tenga, me dice un fuerte amén, por favor. Quiero leer la primera parte del 22. Solo la primera parte. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es ¿quién? Fiel es el que prometió. Señor, añade bendición a esta tu palabra. Amén. Se pueden sentar en esta mañana. Gracias. Gracias, muchachos. Muy bien. Vamos a la alabanza, como siempre. Quiero hablar de, cómo no, de la fidelidad de Dios. Y lo quiero hacer, le he llamado a este pensamiento, la fidelidad de Dios a través del tiempo. Porque es a través del tiempo cuando nosotros entendemos la fidelidad de Dios. Es cuando nos encontramos en situaciones de incertidumbre o quizás de no entender mucho lo que está pasando a nuestro alrededor, que dudamos, que batallamos. Pero si te mantienes firmes en la fe, si te mantienes, como dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Cuando nosotros lo podemos hacer, lo podemos practicar de esa manera, nos acercamos a Él en plena certidumbre de fe, al tiempo vamos a comprobar, al tiempo vamos a experimentar la fidelidad de Dios. Quizás en ese momento no vas a entender, quizás en ese momento no vas a comprender, pero vas a comprender y vas a entender cuando el tiempo pasa y cuando los resultados de esa situación van a traer fruto abundante y permanente para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero hablar de eso, quiero hablar de la fidelidad de Dios a través del tiempo. Nosotros podemos testificar de eso porque ya son 29 años de ministerio más 6, 7, ¿cuántos? Como congregantes. O sea que son 30 y tantos años ya de la experiencia, de caminar con Jesús, de caminar con Cristo. Y te puedo decir que lo digo con toda humildad, no quiero tampoco ponerme flores ni nada de eso, pero desde que nosotros tuvimos la experiencia con Jesús, nunca nos hemos apartado, nunca nos hemos separado, nunca hemos faltado a un culto, a ninguno, ni como pastores ni como congregantes, jamás. Yo estuve 2 meses de baja, me tuvieron que operar, tuve una operación, ese tiempo sí, pero estaba conectado. Pero quiero decir en términos normales, en términos de la vida normal. Pero
Dios ha sido fiel en todo ese tiempo. Y en todo ese tiempo hemos podido experimentar su fidelidad. La fidelidad de Dios a través del tiempo. La fidelidad de Dios es verdadera. Es verdadera y seguramente, si nos ponemos a pensar, vas a traer a tu mente, tu recuerdo, situaciones de tu vida en donde has podido experimentar esa fidelidad de Dios. Hemos dado oportunidad para que algunos testimonios pudiesen ser escuchados y realmente, si pudiésemos tomar un tiempito más y hacer un poco de memoria, seguramente todos nosotros podríamos testificar de la fidelidad del Señor. Seguramente. En las Sagradas Escrituras podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. En Deuteronomio 7 nos dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabes lo que son 1000 generaciones? Es mucho tiempo. Y el texto dice que Dios guarda su palabra, guarda sus promesas. Y Dios es un Dios que no puede mentir. Dice que la profesión de nuestra esperanza es así porque fiel es el que prometió. Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que se va a cumplir. Todas las promesas que Él te ha dado se van a cumplir. Todas las promesas que Él te ha dado se van a cumplir si tú te mantienes fiel al Señor. Si tú te mantienes leal y fiel a Dios. No vas a poder experimentar la bendición y la fidelidad de Dios si no te mantienes. Por eso las promesas son con una condición, con la condición de ser fieles, de mantenernos, de estar ahí. Y cada pacto que hace el Señor es mantenido. Cada promesa se ha cumplido o se va a cumplir, se cumplirá. Por toda la Biblia ciertamente encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios. Todavía hoy encontramos en los testimonios de personas. De hecho, podemos encontrar historias de pactos entre Dios y su pueblo. Aproximadamente unas 280 veces en la Biblia se encuentran estas historias de pacto de hombres y mujeres que hicieron pacto con Dios y que se cumplieron a causa de la fidelidad de Él. Y estas promesas de la fidelidad de Dios me hacen meditar, me hacen pensar. Esta semana he estado pensando toda la semana en la fidelidad de Dios para con nuestras vidas. Me hacen meditar. Y una de las cosas que yo he aprendido a través de la fidelidad de Dios y que me hacen meditar es descansar en la fidelidad de Dios. El descanso que existe en la fidelidad de Dios. Dice la Escritura, acabamos de leerlo: conoce pues que el Señor tu Dios es fiel, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está la condición, hasta 1000 generaciones. Descansamos con seguridad absoluta en estas palabras. Tú puedes descansar con seguridad, con confianza, con fe en estas promesas, en estas palabras de la Escritura, de que Dios guardará su pacto, guardará su promesa, porque Dios es un Dios fiel. Porque Dios es un Dios fiel. En todas las relaciones con su pueblo, Dios es un Dios fiel. En Él podemos confiar plenamente. Nadie jamás ha sido defraudado por el Señor. Nadie jamás se ha desengañado con algo que el Señor no haya podido cumplir y hacer. Siempre el Señor va a cumplir su pacto. Siempre el Señor va a cumplir su promesa de restauración. Va a cumplir su promesa de sanidad. Yo no sé si hay algún enfermo aquí esta mañana, pero yo te quiero decir esta mañana, amado, que tenemos un Dios que cumple sus pactos y que es un Dios sanador y que va a traer a restauración todas las cosas, tu salud,
tu bienestar, tu familia, tu economía la va a traer a bien cuando tú te vas a mantener fiel, porque Él es un Dios fiel hasta 1000 generaciones, dice la palabra del Señor. Y esta es una verdad preciosa, una verdad que el pueblo de Dios necesita saber. En esta mañana necesitamos saber que Dios es un Dios fiel. En esta mañana, que es una mañana de celebración de la fidelidad de Dios, necesitamos saber que Dios es un Dios fiel, por cuanto su fidelidad es una parte esencial del carácter de Dios. Es una parte esencial, es una parte importante del carácter de Dios. Y es en esta verdad que debemos depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en esta mañana. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica, entender la fidelidad de Dios como un principio escritural y bíblico, y otra cosa diferente es actuar de acuerdo a esa fidelidad. La pregunta esta mañana sería, ¿estamos actuando conforme a la fidelidad de Dios? Porque hay épocas en la vida de los hombres y de las mujeres, incluso a nosotros que somos cristianos, que somos creyentes, que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Incluso a nosotros los cristianos hay épocas que no es tan fácil creer en Dios como un Dios fiel. Puede haber épocas en nuestras vidas donde Dios nos ponga el límite al final de esa situación, y donde quizás no podamos encontrar esa respuesta a esa situación, y nuestra pregunta sea: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás que no te encuentro? Ahí es donde nuestra fe es probada fuertemente. Ahí es donde nos somos probados. Ahí es donde la inquietud se apodera de nuestra vida, donde situaciones vienen y nos hacemos tantas preguntas. Y es de manera que se nos hace difícil darnos cuenta que Él es un Dios fiel. A veces se nos hace difícil darnos cuenta de la obra de su amor en nuestra vida. En ocasiones los planes, los proyectos, todo lo que estamos tratando de hacer son desbaratados. A veces proyectos o planes, incluso yo te hablo del ministerio. Algunas personas que confiábamos, pues ya no están, nos abandonan. Aleluya. Alguien que profesaba ser nuestro hermano, alguien que a mí me han dicho muchas veces, amados, aún me lo dicen: pastor, contigo hasta el fin, hasta la muerte, me decían. ¿Y cuántos han escuchado alguna vez eso? ¿Cuántos te han dicho alguna vez eso? ¿Verdad? Hasta el final, pastor, yo aquí estoy, y aquí no me muevo, ¿verdad? Pero luego miras a ver y no están. Entonces, intentamos ser fieles a Dios, intentamos ser fieles a esa fidelidad, valga la redundancia, pero una nube la esconde detrás de nosotros. Esa fidelidad en ocasiones se pierde de nuestra vista, se pierde de nuestros ojos. Y es en esos momentos que no podemos relacionar los tratos de su preciosa y bendita voluntad con las promesas. Es entonces que de pronto empezamos a perder la fe en las promesas que Él nos dio. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando eso viene? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando esas situaciones se presentan? Lo mejor, como creyentes, y siempre te diré esto, lo mejor es pedir a Dios gracia suficiente para entender sus palabras, para entender sus promesas. Sus promesas no son incondicionales en ocasiones. Aunque Dios es un Dios fiel, sus promesas son condicionales, tienen condiciones. Tienen condiciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo mejor es pedir gracia suficiente. Dice Isaías 50, versículo 10, si camináis en la oscuridad sin un rayo de luz, poned vuestra confianza en el Señor. Cuando hay oscuridad en el camino, cuando no hay luz en el camino, dice Isaías,
que debemos de poner nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. El Señor nos va a guiar en la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando eres tentado a dudar de la fidelidad de Dios, debes entender su palabra y debes de seguir poniendo tu confianza en el Señor. Espera en Él. Espera en el Señor. Pídele la luz que necesitas para poder ver. Pídele la luz que necesitas y Él te mostrará el camino a su debido tiempo. Yo sé que esto solamente, y en ocasiones así lo entendemos, que es una prédica más, pero no es una prédica más. No es una prédica más. Es una prédica de la fidelidad de Dios. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, algunos de los que estamos aquí, quizás nos vayamos luego, quizás estemos mañana y ya mañana se nos haya olvidado esta palabra sobre la fidelidad de Dios. Pero yo te quiero decir que debes esperar en Él, en su gracia y pedirle más luz, pedirle esa iluminación a tu camino y Él te va a mostrar ese camino a su tiempo. Por los resultados sabrás que Dios no defrauda ni olvida a sus hijos. Cuando tú obtienes resultados, dice Isaías 30:18, otro texto que hay, libro de Isaías. Por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados, felices, 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 todos los que confían en Él. Cuando encuentres en la Biblia la palabra bienaventurado, entiende que es feliz, o sea, es más que feliz. Lo que significa la palabra bienaventurado, es más que feliz. Entonces dice que feliz, 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 todos los que confían en Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que confiamos en el Señor? A ver, yo quiero ver tu mano, yo no quiero ver las manos abajo. Yo quiero ver tu mano si tú confías en el Señor. Entonces tú eres una persona feliz, feliz, feliz. Dile a la persona que tienes cerca, tú eres feliz, 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 porque confías en el Señor, porque estás confiando en Dios, porque estás confiando en el Señor. Entonces estas promesas de la fidelidad de Dios me hacen meditar en el descanso que tengo, en el descanso que tenemos en la fidelidad de Dios. Pero además me hace meditar que contra la infidelidad humana existe la fidelidad divina. 2 Timoteo 2:13 dice así: si fuéramos infieles, Él, ¿qué? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué razón? Ahí está en tu Biblia, lo puedes leer. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Por eso tú puedes ver gente que anda en el pecado, que anda torcidos, que anda para allá y para acá, y sin embargo sigue teniendo la protección y sigue teniendo el cuidado de Dios sobre su vida. Porque Dios es fiel. Porque aunque somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces está la infidelidad humana, pero contra la infidelidad humana existe la fidelidad de Dios, fidelidad divina. Fidelidad e infidelidad aquí en este texto se hallan en contraste. Infidelidad, si fuéramos infieles, fidelidad, Él permanece, el Señor permanece fiel. Infidelidad, fidelidad. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. No recibimos muchas cosas, quizás nos perdamos tanta bendición, pero Él sigue siendo fiel a nuestra vida. Porque su palabra no puede ser contraria a su naturaleza. Es decir, la naturaleza de Dios es fiel. La infidelidad es uno de los pecados que más sobresale en nuestra sociedad hoy. La infidelidad es una de las situaciones que más se presentan en la vida de la persona hoy. Si tú te fijas en el mundo de los negocios, si tú te fijas en las relaciones humanas,
¿Qué es lo que pasa? Dicen una cosa y al rato dicen otra. ¿Cuántos lo han experimentado? ¿O solo yo? No te preocupes, que te llamo. No te preocupes, que voy. Sí, sí voy a ir. Sí, vamos a hacerlo. Sí, sí, no, espérame. Otros dicen, uy. Uy. Eso es lo que ocurre. En general vemos que los hombres no se sienten comprometidos por la palabra empeñada. Lo difícil y lo que resulta más llamativo es que, aunque los hombres no se sienten comprometidos con la palabra dada, en ocasiones lo que resulta un poco más llamativo es que a veces ocurre dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia no debería de haber mentira. Dentro de la iglesia la palabra dada debería ser algo sagrado. Vamos a decirlo con todas las letras. Y debería de ser así. En general vemos que los hombres no se sienten comprometidos en ese sentido. Entonces muchos prometieron un día servir al Señor. Aquí no hay nadie. Todos los que estamos aquí prometimos servir al Señor y le estamos sirviendo. Pero hay algunos por allá que un día prometieron decirle al Señor, sí Señor, donde tú me lleves, donde tú me guíes, lo que tú quieres conmigo. Un día prometieron servir al Señor con fidelidad y fe. Pero pasó el tiempo y aquella promesa ha pasado a engrosar el baúl de los recuerdos, ha empezado a dejarse ahí olvidada. O sea, entendiendo que quizás, pues ya el Señor, quizás más adelante yo pueda hacerlo, o sea, en otras palabras, infidelidad. Eso es infidelidad. A medida que ponemos en práctica nuestra fe, a medida que podemos empezar a poner en práctica nuestro caminar con el Señor, comenzamos a darnos cuenta cada vez más de la fidelidad de Dios para con nosotros. Dios es fiel. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me llama la atención del carácter de Dios, cuando Jesús usó el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, uno de los ejemplos, una de las cosas que a mí me llamó más la atención, es que aquel hijo había ido a vivir, dice la Escritura, que se había ido a vivir perdidamente, lejos de la casa del Padre. Se había alejado de la casa del Padre y se había ido lejos a vivir perdidamente, dice la Escritura. Y un día, cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando, estando ahí, teniendo de compañeros a los cerditos para comer, ¿verdad? Estaba teniendo un selecto banquete con los cerditos. Un día dice que volvió en sí, ese joven. Y volvió en sí y dijo, wow, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí, padeciendo necesidad, comiendo con estos cerditos. Ya sé qué haré. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme de nuevo para ser tu hijo. ¿Conoces la historia? ¿Conoces la historia? Y entonces el padre, cuando él regresaba a la casa, que el padre lo vio de lejos, lo vio en el camino allá, dice que el padre dijo, a este no lo quiero ni ver. ¿No? ¿No le dijo eso? ¿Qué le dijo? Wow. Bueno, pero antes de decirle eso, dice que salió corriendo a recibirlo. Salió. Y eso es lo que más a mí de Dios, porque Jesús lo contó tomando la figura de aquel padre, de aquel hijo, como la relación de un padre y un hijo, nuestro Padre Celestial. Y eso es el carácter que más me apasiona del Señor. Que yo puedo equivocarme, puedo tener errores, puedo no ser perfecto, porque no lo soy. Nadie de aquí es perfecto. ¿Hay algún perfecto aquí? Si hay alguno que lo diga, que le vamos a hacer un monumento ahí fuera.
Pero no hay nadie perfecto. No soy perfecto, pero cuando aún he cometido errores, aún cuando yo he hecho algo injusto o mal, y yo he aprendido y he reflexionado y he vuelto en mí, y he reflexionado y me vuelvo a Dios, yo puedo sentir la fidelidad del Señor y cómo me abraza y cómo me restaura y me devuelve de nuevo al lugar donde yo estaba. Por eso, si alguien te quiere decir, es que no le hagas caso. Tú di, mi Padre Celestial es el que me cuida. Mi Padre Celestial es el fiel, es que me da fidelidad a mi vida. Es mi Padre Celestial, aleluya. A medida que vamos poniendo en práctica nuestra fe, comenzamos a darnos cuenta cada vez más de la fidelidad de Dios. Las experiencias que tenemos nos enseñan más de la fidelidad de Dios. Porque no somos perfectos, porque nos equivocamos, porque fallamos, porque tenemos debilidades, nos ponemos enfermos, nos sentimos cansados en ocasiones. Yo a veces cuando estoy tan cansado, tan agobiado, a veces esta temporada estoy teniendo un poquito de cansancio por una medicación que estoy tomando y me siento como que he fallado a Dios. Y luego me siento en el sofá de mi casa y digo, no, si no la has fallado a Dios, estás cansado solamente. Estás cansado solamente. ¿Cuántos dicen amén? Necesitas dormir un rato, necesitas descansar un rato y al rato te vas a poner otra vez bien y al rato vas a poder tener la fortaleza, te vas a poder tener la energía para seguir sirviéndole al Señor. No estás mal, estás cansado y podemos pasar por ahí, hermano. Podemos pasar por esas etapas, pero no se trata de quedarnos ahí, se trata de dormir un rato, se trata de descansar y se trata de volver en sí, levantarnos y decir, ¿dónde está mi Padre Celestial? Que voy a servirlo. ¿Qué hace falta hacer en la casa de mi Padre? ¿Cuántos dicen amén? Porque Él ha sido fiel conmigo, Él ha sido fiel con nosotros y nosotros podemos serle fiel a Él. Pero necesitamos despertar de ese letargo. A medida que ponemos en práctica nuestra fe, comienzas a darte cuenta de todo eso. ¿Cuántas veces has sido infiel? Pero qué bendición es levantar tus ojos y ver que Él sigue siendo fiel en todas las cosas y en todo momento, en todo tiempo. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, que guarda tus promesas, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces la fidelidad es una cualidad esencial de Dios. ¿Por qué? Porque sin esa fidelidad no sería Dios. Lo voy a repetir, la fidelidad es una cualidad esencial de Dios, ya que sin ella no sería Dios. Entonces, la fidelidad de Dios está íntimamente relacionada con la verdad de su palabra, con la verdad de Dios. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su propia naturaleza. Sería obrar en contra de su propia naturaleza, y eso es imposible. No se puede, amados. El Señor hasta los cielos llega a tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes, dice la palabra. En el Salmo 36, versículo 5. Hasta los cielos llega. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es decir, Dios es tan inmutable. Inmutable es que no cambia, que siempre es el mismo. Dios es tan inmutable que está por encima de nuestra comprensión limitada. Por eso a veces nosotros cuando tenemos la tentación de ser infieles, no entendemos que Dios pueda seguir siendo fiel. Y entonces no lo tomamos en valor, no lo tomamos en cuenta, no lo apreciamos. Pero cuando tú te das cuenta de que aun cuando tú has sido infiel, aun cuando has fallado, Dios sigue siendo fiel, tú vuelves en ti, tú reaccionas. Y dices, si mi Padre Celestial es fiel conmigo, ¿cómo no yo voy a hacerlo con Él en todas las cosas? En la palabra, en el trato, en todo lo que tiene que ver. El Señor se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas. ¿Cuántos tienen promesas aquí? Yo quiero ver tu mano si tienes promesas. ¡Wow! El Señor se ha comprometido a cumplir cada una de esas promesas. Él se ha comprometido a hacerlo. Esa es la fidelidad de Dios. Bendita fidelidad de Dios. El creyente puede exclamar, como dijo
Jeremías. Podemos decir, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Wow, ¿te das cuenta? Qué bueno que es el Señor. ¿Cuántos dicen qué bueno que es el Señor? ¿Y sabes qué? Él sabe que tú eres infiel. Pastor, ¿qué me dices? Bueno, lo voy a poner. Él sabe que yo soy infiel. Por eso Él es fiel. Porque si fuese infiel también, ¿qué pasaría? No habría nadie que se salvara. No habría nadie que se salvara. Él sabe que somos infieles y por eso permanece fiel. Porque la medida de Dios, el carácter de Dios es diferente al carácter y a la medida nuestra. Dios es Dios y Dios es fiel. Para Dios lo que necesitamos es suficiente. Para Dios lo que Él te da es suficiente. Para ti nunca será suficiente. Pero para Dios es suficiente. Para Dios es bastante. Siempre quieres más. Siempre queremos más. Nuestra vida en la tierra es alcanzar cosas, alcanzar proyectos, alcanzar metas, alcanzar destinos. Esa es nuestra vida. Pero para Dios no. Para Dios no es. Él no tiene la misma escala de valores que nosotros. Él tiene una diferente. Entonces, Dios no está obligado. Él puede satisfacer nuestra necesidad, pero no está obligado a satisfacer nuestros caprichos. Aleluya. Si te cabe el traje, póntelo. O el zapato, como decía alguno por ahí. Si te cabe ese zapato, póntelo. Él se comprometió a satisfacer tus necesidades, pero nunca se comprometió o nunca se obligó a satisfacer a veces caprichos. El deseo de Dios es que aprendamos a vivir contentos, felices. Aprendamos, a vivir con lo que tenemos. Amén. Así que el Señor es fiel. ¿Cuántos dicen Dios es fiel? Dale un aplauso fuerte a Cristo. Te has puesto muy serio en este punto. Entonces, estas promesas de la fidelidad de Dios me hacen meditar. Y me hace meditar en el descanso que tengo en su fidelidad. Me hace meditar contra la infidelidad, porque contra ella está la fidelidad de Dios. Y número 3, Dios espera que yo sea fiel en lo que Él me ha dado. Dios espera que yo y tú podamos ser fieles en lo que Él nos ha dado. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, es difícil entender cómo es que Dios ha sido fiel con nosotros aún sin haberle conocido. Tú sabes que hay personas que no son creyentes, confesos, creyentes que han confesado su fe en el Señor. Yo era uno. Y que Dios es fiel con ellos. Yo era uno. Hay personas que no son creyentes, o sea, que no practican ningún tipo de fe, y Dios sigue siendo fiel. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios tiene sus vasos escogidos. Lo único que se requiere es saber que Él un día llamará la atención a esa persona. Yo sé que hay gente que no tiene a Cristo en su vida, pero que están en la mirada de Dios. Y un día llamará su atención, y entonces el propósito de Dios es que ellos cambien, se den la vuelta y acepten a Jesús como su Señor. Por eso es difícil entender cómo es que Dios ha sido fiel conmigo sin haberle conocido antes. ¿Cómo es que Dios ha sido fiel conmigo sin haber tenido nunca antes una experiencia con Él? Porque Él, que conoce y sabe el futuro, sabe el pasado, pero también sabe tu futuro. Él conoce qué pasos vas a tomar dentro de un mes.
Él conoce que vas a estar dónde estás dentro de 6 meses. Él sabe dónde estarás dentro de 1 año. Él lo sabe porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo único que se requiere es que tú entiendas que si Él es fiel y lo sabe, lo único que se requiere es que tú aprendas a ser fiel en lo que Él te ha dado. Su fidelidad, su amor, ha estado siempre, desde antes de la fundación del mundo, ha estado la fidelidad de Dios. Hay un pasaje, una parábola, te la voy a leer. En este punto de Dios espera que seamos fieles en lo que Él nos ha dado. Lucas 19:12 dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, las minas es dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el otro siervo diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro, versículo 20, diciendo, eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esta parábola, que es diferente a la de los dones que hemos compartido en el tiempo de los dones espirituales, Dios espera que seamos fieles en lo que Él nos ha dado. La principal diferencia entre las minas del capítulo 19 de Lucas y los talentos del capítulo 25 de Mateo radica en la cantidad. En el contexto, en la parábola de las minas, cada siervo recibe la misma cantidad, una mina. Enseña que la responsabilidad es igual para todos y para cada uno de esos siervos. Mientras que en la de los talentos reciben diferentes. Uno recibió 10, otro recibió 5, otro recibió, creo que fueron 3, recuerdo bien, o 2, recuerdo. En los talentos reciben montos diferentes y aquí reciben todo lo mismo. Pero las dos enseñan a administrar los dones de Dios. Tenemos la responsabilidad de permitir que la palabra de Dios actúe en nosotros de maneras que permitan que nuestra mente capte y entienda todo lo que nuestro Dios nos quiere enseñar absolutamente, porque Dios es fiel. En esta parábola de las 10 minas, ahí el Señor da a sus siervos, dice que se fue a un país lejano y llamando a 10 les dio una mina a cada uno, la misma cantidad para todos. Y al volver, regresó y tomó aquel resultado de su trabajo. Uno hizo trabajar la mina, invirtió ese dinero y ganó 10 minas. El otro invirtió lo mismo, una mina, y ganó 5 minas. Y hubo uno que no ganó nada, y fue al que le dijo infiel. Entonces, lo que quiero dejarte en tu corazón en esta mañana es que el Señor
nos da responsabilidad a todos por igual. Los dones son diferentes. Cuando el Señor habla de los dones en el capítulo 25 de Mateo, está hablando de las diferentes opciones que tenemos como creyentes y que si tenemos un don, debemos de hacerlo trabajar. Si tenemos 2 o si tenemos 3 o si tenemos 10, los que sean. 10 no, pero 5, los que sean. Trabajar esos dones para que el fruto sea evidente. Pero en esta ocasión es una responsabilidad para todos igual. ¿Todos están de acuerdo conmigo? Entonces, estas 2 parábolas enseñan a administrar los dones. Entonces, tú y yo tenemos la responsabilidad, porque habla de eso, habla de responsabilidad. Yo recibiendo una mina y tú recibiendo una mina, tenemos la responsabilidad de permitir que la palabra de Dios actúe en nosotros de manera que permitan que nuestra mente capte y entienda lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere enseñar en su fidelidad. Entonces debemos de ir y de nuestra boca debe de salir hacia el mundo un sonido tan fuerte que retumbe anunciando la fidelidad de Dios. Dios nos ha dado una mina. La raíz hebrea, donde se traduce la palabra fiel y fidelidad en el Antiguo Testamento, significa soportar, significa permanecer, significa apoyar, hermano. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, significa confiable, significa digno de confianza. Fidelidad implica estabilidad, firmeza, certeza, permanencia. Primera de Corintios 1:9 dice que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es alguien en quien uno puede apoyarse con total confianza. Él nos va a dar siempre una cantidad Él nos va a dar sobre los dones y también nos va a dar sobre la responsabilidad. Es decir, las minas. Dios es alguien en quien uno puede apoyarse porque Él es firme en su voluntad de cumplir sus promesas y de llevar a cabo todo lo que Él te ha prometido, todo lo que Él te ha dicho. Entonces, cuando Él dice que hará algo, lo hará. Cuando Él ha dicho que va a hacer algo con nuestra vida, lo va a hacer. No hay duda que será así. No hay por qué dudar. No hay obstáculo que pueda impedir realizar lo que Dios ha dicho que iba a hacer. A veces somos nosotros los principales obstáculos para que la palabra de Dios se cumpla. Una vez Dios habla, es imposible, amado, que esas palabras regresen sin completar, sin hacer la tarea para la cual fue enviada. Dice Isaías que así es su palabra que sale de su boca, que no dicen, así es mi palabra que sale de mi boca, hablando en primera persona, y el profeta dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para todo lo que la envié. Entonces la palabra de Dios ha salido y la palabra de Dios es fiel. Él cumple su palabra fielmente. Él cumple su palabra fielmente. Y en esta mañana de la fidelidad de Dios, a través del tiempo, debemos de entenderlo de esa manera. Porque las promesas de Dios me hacen meditar y me hacen pensar, sobre todo en estas cosas. Puedo descansar en su fidelidad. Puedo descansar en su promesa. Puedo descansar en Él. Sé que contra mi infidelidad puedo encontrar su fidelidad. Puedo encontrar su respaldo todavía, aunque yo he podido fallar o haya fallado. Y también a través del tiempo yo puedo ver la fidelidad de Dios, porque Dios espera que seamos fieles en todo lo que nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Igual que dones, te ha dado uno por lo menos, Mateo 25. Igual que sí te ha dado dones, también te ha dado minas. Los dones son para usar en el contexto del pueblo, del cuerpo de Cristo, para crecer en el cuerpo, para desarrollar ese trabajo de equipo, ese trabajo de iglesia dentro del cuerpo. Y las minas son una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de hacer producir en nosotros lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha regalado. Aleluya. 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 Amén, Señor. Gracias. Dale un aplauso fuerte a Cristo en esta mañana.
Ya quiero terminar con esto. Hay muchas escrituras, muchas promesas acerca de la fidelidad de Dios. Existen muchas. Sin embargo, ninguna de ellas puede ser tan transformadora, tan preciosa para nuestras vidas, como aquella que declara su perdón sobre nosotros. Dios es fiel. Él pasa un carbón encendido. Él, dice la Escritura, que echa nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda de ellos nunca más. ¿No es eso suficiente? ¿No es eso bastante para serle fiel? Porque no entendemos o hemos olvidado, o a veces se nos olvida, no quiero decir la palabra incorrecta, de que al recibir ese perdón nos vamos con Él al cielo. Al recibir ese perdón somos librados de la muerte, somos librados de la maldición, somos librados de las enfermedades, somos librados de tanta cosa, y tenemos la promesa de irnos con Él toda una eternidad. Pero estamos, y lo hablamos hace 3 semanas, 2 semanas creo recordar, que lo hablamos, sí tenemos la salvación, sí obtenemos bendición, pero hay unas recompensas. Ahora, hay bendición, hay salvación, si nosotros procuramos mantenernos fieles. Aló. Si nos mantenemos fieles. Pero la promesa fiel de Dios fue cumplida en el Nuevo Testamento cuando envió a Jesús para pagar por nuestro pecado. Dice así la Escritura en el Nuevo Testamento. Voy a leer algunas. Te puedo dar la cita, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Wow! Esta promesa es tremenda, es poderosa. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, no esté pasando por una prueba, o estés pasando por una situación. Piensa esto, Dios no va a permitir que la prueba sea más grande de lo que yo puedo aguantar, de lo que yo puedo soportar. Dios no va a permitir que la situación sea tan grave que yo no pueda soportarla. Por eso dice que juntamente con esa tentación nos dará también la salida para que podamos soportar. Segunda Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es Dios, que os afirmará y guardará del mal. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es tan fiel. Dios es tan fiel que viendo nuestra incapacidad para poder librarnos de todo eso, para poder librarnos del poder del pecado, Dios es tan fiel que Él mismo se hizo hombre. Él mismo tomó cuerpo humano en Cristo Jesús para pasar por esas situaciones que tú a veces puedas estar pasando. Bueno, y las que podamos estar pasando no son ni mucho menos las que pasó Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros tenemos un moquito aquí ya. Ay, tengo fiebre. Ya estoy malo. Párate.
Párate ahí. Él se hizo hombre para pasar por cada situación. Él se hizo hombre para pasar por cada prueba y vencer así el pecado por nosotros. ¿Que Jesús no fue niño? 6, 7, 8, 9, 10 años. ¿Que Jesús no fue adolescente? 12, 13, 14. ¿Que Jesús no fue un joven con 18, 19, 20, tantos? ¡Wow! Yo me quedo maravillado. Cuando yo pienso en eso, digo, ¡wow! Él tomó sobre sí mismo esa responsabilidad para que nosotros pudiésemos ser libres. Cuando aceptamos su perdón, cuando aceptamos su sacrificio, cuando tomamos lo que Él nos ofrece, cuando aceptamos su fidelidad, es entonces cuando Él nos libera del poder, del pecado y de la tentación. Cristo murió por ti y por mí, para que tú y yo podamos decir, yo recibo esa promesa de fidelidad. Yo recibo esa promesa sin importar el pecado de mi vida pasada, sin importar lo que yo haya podido hacer, sin importar lo malo que podíamos haber sido. Yo recibo esa promesa de fidelidad en Cristo Jesús, que toma mi lugar, que baja a los infiernos, que asume mi maldad, mi pecado, y baja a los infiernos por mí. Y yo soy liberado de esa muerte, soy liberado de esa culpa, y ahora tengo vida y vida eterna en Cristo. No solamente la vida eterna, pero una vida aquí en la tierra, una vida de bendición aquí en la tierra, una vida próspera aquí en la tierra, próspera en todos los aspectos, en todos los sentidos. Dios es fiel. Dios es fiel. 29 años de ministerio, 36 años de haberlo conocido. Dios es fiel para perdonarnos, para ayudarnos en toda situación si aceptamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestro pecado. Dios envió a su Hijo a morir por nuestro pecado y por medio de Él tenemos vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su, dilo conmigo, Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree pues tenga vida eterna. Aleluya. Sabemos. Vamos a venir los músicos, por favor. Y voy a pedirte que te pongas de pie en un momento. Aleluya. Bendito sea Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento.